Para eso quiero irme bastante atrás en el tiempo para brevemente plantear una reflexión acerca de de un arte, de una disciplina bastante caída en descrédito ahora, ¿verdad? Porque se suele pensar que hablar de esta disciplina o que era considerada un arte es sinónimo de un discurso vacío y es la retórica. La retórica, como los griegos la definían, era el arte de la persuasión. Y esto es importante para entender las redes sociales. El arte de la persuasión, que para muchos apelaba tanto a la capacidad de argumentar, la capacidad de exponer ideas, pero también apelar a las emociones, al sentimiento. Y por esa razón tenía un uso político y era fuertemente discutida porque era un arma política, ¿no? En manos de gente inescrupulosa, la retórica servía, como sirve hoy entonces, para convencer a quienes tenían capacidad de elegir, convencerlos sobre si los intereses de un determinado sector eran beneficiosos para la población, si era justo ir a una determinada guerra, si era justo eximir a alguien de impuestos. Es decir, la retórica era vista como eso, como un arma muy poderosa, ¿verdad? Utilizada políticamente, y que basa precisamente su poder en esa capacidad de persuadir, ¿no? Y de ahí también, pues, el pensamiento, la preocupación que esto provocó a muchos pensadores, ¿no? En Sócrates, en Aristóteles, en la Grecia antigua, en Boecio, en la Edad Media, la preocupación de vincular la retórica, esa capacidad de persuadir, con los argumentos. Y de ahí que se distinguiera también en la construcción del pensamiento un tipo de conocimiento más intuitivo, más instantáneo, más rápido, más ágil, y el conocimiento discursivo que requería más tiempo y requería pues mucho más esfuerzo, mucho más educación. En esa perspectiva están ubicadas las redes sociales. Las redes sociales, en primer lugar, vamos a ver dos aspectos. Primero, las redes sociales como una estrategia de dominación. Y es un punto muy importante porque yo podría decir que ese es un tema que desde la izquierda no lo hemos sabido procesar bien. Nos ha tomado por sorpresa. Acá nos ha tomado por sorpresa. La derecha lo ha capitalizado, lo ha utilizado, ha abusado de eso. Y qué bueno que ahora estamos reflexionando sobre ese tema y que compañeros y compañeras en distintos lugares de Latinoamérica también están empleando ya las redes sociales como parte de una estrategia, pues, no solo de resistencia, sino también de pasar a la ofensiva política. En las redes sociales hay dos cosas. Primero el problema que hay en todo el lenguaje de la adecuación, el problema de la verdad. Si lo que se dice en las redes sociales o en la prensa, en cualquier lugar, en cualquier espacio, está vinculado a la realidad. En la antigua retórica, en este escenario de discusiones sobre la retórica, un poco esta vinculación, esta definición de la verdad pasa en un primer plano a una adecuación del discurso con la realidad, ¿no? La verdad como una correspondencia de lo que se dice con lo que existe en la realidad. Pero la retórica que apelaba también a las emociones, a los sentimientos, que apelaba a este conocimiento intuitivo, establece una vinculación un poco más relajada o de distinto tipo y por razones muy justificadas con la realidad. Entonces la verdad no es tanto ya la adecuación del discurso con la realidad, sino lo que sea verosímil, lo que tenga apariencia de verdad, ¿no? Y esto pasa porque también la verdad es algo que se construye socialmente. La verdad no solamente es eso que podemos comprobar empíricamente, directamente por la experiencia, sino que es algo que construimos socialmente, ¿no? Es el producto de un consenso social. Y en esta construcción social de la realidad y de la verdad, hay un punto en el cual, por muy escépticos que seamos,
es imposible ir directamente a comprobar las cosas que se dicen en las redes sociales, en la prensa. Hay como cierto supuesto de buena fe o de buena voluntad sobre las cuales esta construcción de la verdad descansa. Y las redes sociales se apoyan mucho en eso, y se apoyan también en esta emoción, ¿no? En esta cuestión de la emoción. Entonces, en las redes sociales no solamente, o en la cuestión mediática, no solamente es información, no solamente es el problema de la verdad, el problema de dilucidar si lo que se dice se ajusta a la realidad, sino que también es una cuestión de acción. En toda comunicación realmente efectiva hay estos dos elementos. La información, pero también la cuestión de la acción. Es decir, en las redes sociales, por ejemplo, mostrar una imagen, poner un mensaje en 140 caracteres, no es solamente transmitir un contenido o una afirmación sobre la realidad. Mostrar una imagen, por ejemplo, en Facebook, pongo una imagen ahora, una selfie acá con Silvia, y eso implícitamente es una incitación a que pongan un me gusta, por ejemplo, ¿no? Es una incitación que está implícita en la imagen, ¿no? Entonces, toda imagen, todo contenido busca incitar a una acción. Es la dimensión pragmática, ¿no? Como decía en un título de su obra más célebre, el lingüista norteamericano John Austin, cómo se hacen cosas con palabras, ¿no? Las palabras no solamente transmiten información, sino que hacemos cosas con las palabras, ordenamos, suplicamos, pedimos, incitamos o esperamos ciertas reacciones, y muchas veces en las redes sociales pues encontramos eso, no solamente la transmisión de una supuesta verdad, sino también se prevé, se incita a tomar acciones. Y en ese sentido pues juegan un papel muy importante las noticias falsas, los fake news o los falsos positivos. No solamente transmiten información en su brevedad, en su apelación a la imagen, al recorte de la realidad que hay en el encuadre de una cámara, por ejemplo, en el encuadre, digámoslo así, de un audio, fuera de contexto. No solamente hay una perspectiva, hay una imagen de la realidad, sino que también hay una incitación. Cuando, por ejemplo, en estos fake news se ponen imágenes de violencia, se atribuyen en ciertos países a grupos gubernamentales, aunque esta imagen provenga de otro contexto, pues lo que hay ahí no solamente es, bueno, una información que desacredita un determinado gobierno progresista, por ejemplo, sino una incitación a ir a la calle a protestar contra ese gobierno, ¿no? Una incitación, digamos, al rechazo contra ese gobierno. Y en ese sentido, yo creo que también un elemento que puede ser también potencialmente enajenante, pero también puede tener otra contrapartida, es este mismo carácter instantáneo que tienen las redes sociales. Las redes sociales, como decíamos, apelan al elemento intuitivo, al elemento emotivo, las digerimos rápido, claro, igualmente como las digerimos rápido también se desechan rápido, pero no logramos en esa digestión de la información, no buscamos la fuente, los contextos en los que se dice algo. Una oración que se cita en Twitter, por ejemplo, depende del contexto, puede querer decir un montón de cosas, ¿no? Incluso a las personas con más sentido crítico. Miren, yo les voy a contar una experiencia personal, sin ningún tipo de mala intención, pero veamos cómo funcionan estas reacciones, que son reacciones rápidas, porque las redes sociales demandan eso, reacciones rápidas. Hay una cuenta de Twitter que es humorística, es apócrifa, su nombre está claro que es una cosa humorística, supuestamente el secretario de la OEA, de Luis Almagro, la cuenta se llama Luis Almugre. Entonces, bueno, vengo yo y pongo una supuesta cita de Luis Almugre, claramente. Mucha gente me respondió diciendo, indignada, ¿cómo puede decir eso este hombre? ¿No? Yo les digo, bueno, es una humorística, se llama Luis Almugre. Pero ese es el problema. Esa información que circula bien rápido, que golpea emocionalmente, no nos deja procesar. Necesitaríamos tener como el contexto sumamente claro, sumamente fresco, pero a veces no nos deja procesar la información.
Lo que ocurre, por ejemplo, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en países donde se han puesto en marcha golpes suaves. El caso de Nicaragua, por ejemplo, un bombardeo de tuitazos en los primeros días, y citó información de los compañeros nicaragüenses, tuitazos de Venezuela, de Colombia, de Miami, pues presentando la situación como caótica y por lo tanto también incitando bueno, sí, incitando a determinadas acciones políticas. Porque, claro, en ese bombardeo de informaciones fragmentarias no hay espacio para reflexionar, ¿no? Es todo tan inmediato. No hay espacio como para informarnos del contexto, por qué se dijo esto, bueno, dónde proviene esta imagen, ¿no? De cuestionar, simplemente hay que procesarlo inmediatamente y hay que responder inmediatamente. Tercer elemento, que creo que es un elemento de carácter enajenante o de desinformación. Con estos soportes se puede crear la apariencia de un consenso. Un consenso, bueno, de reacciones políticas supuestamente espontáneas, que son, bueno, que han nacido, pues, como lo dice, espontáneamente desde la gente, y que la gente, en caso de los golpes suaves, se ha levantado contra los gobiernos opresores. Esto nos pone en la situación de caer en la cuenta que las redes sociales son un campo de construcción mediática en realidad, y pesan bastante, pesan mucho. No podemos darnos el lujo de despreciarlas o de quedarnos solamente con los medios de comunicación convencional, ¿no? Hay que meternos a ese campo. Tiene un poder de construcción consensual de la verdad y en términos de práctica es una plataforma de la cual se va a incitar al público a hacer cosas, ¿no? Hacer cosas con palabras o hacer cosas con imágenes, ¿no? Salgamos a protestar, salgamos a hacer esto, salgamos a hacer lo otro, ¿no? Pero no solamente es un arma de alienación o de guerra política contra los proyectos progresistas, ¿no? Es también una forma de resistencia, pero también una forma o una herramienta ofensiva para los proyectos populares. Una experiencia importante son, por ejemplo, las campañas de tuitazos mundiales para poner como tendencia en las redes determinadas frases en ciertas coyunturas. Por ejemplo, los compañeros de Venezuela, cuando Obama dio aquel famoso decreto que prácticamente era darle luz verde a la invasión norteamericana, impulsaron una ofensiva mediática en redes sociales a nivel mundial, en el Twitter, por medio de videos, de fotografías en el Facebook de diferente gente, con la frase Obama deroga el decreto ya, o en diferentes coyunturas, ¿no? En apoyo al gobierno de Venezuela. Ese es un ejemplo. Yo creo que es un campo en el cual hay que incursionar permanentemente y hay que estar como en la jugada también. Es también una plataforma para denunciar, ¿no? Para denunciar o descubrir planes, ¿no? de los sectores dominantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua, en la lucha por el agua ahora en nuestro país, las redes sociales están jugando un papel bien importante, porque, bueno, esta lucha por el agua es una lucha muy intensa y los escenarios van cambiando rápido. La derecha legislativa, la derecha empresarial y la derecha política, como, bueno, han visto esta reacción, este movimiento de protesta tan fuerte, pues están buscando cómo confundir a la gente, ¿no? Cómo dar la impresión de que no se quiere privatizar y bueno, y tratar de meter recursos legales, de meter también herramientas de desinformación. Las redes sociales han servido para desmentir esto, para ponerse también un paso adelante en la campaña de derecha, y esto es una cuestión muy importante. En pocas palabras, y ya para concluir, yo creo que no debemos subestimar las redes sociales. En la izquierda salvadoreña yo creo que hemos cometido ese error de subestimar las redes sociales. Hay que aprender a usarlas, hay que conocer los alcances, pero también hay que conocer las limitaciones.
Y así como no hay que subestimarlas, tampoco hay que sobreestimarlas. La red social no va a organizar por sí sola a la gente. Es decir, por ejemplo, ustedes ponen una invitación en Facebook y 50 cheros de ustedes y 50 más cheros de ustedes van a decir, sí voy a asistir, pero luego de las no va a llegar. Va a llegar unos 10, van a llegar lo que siempre llegan. Entonces las redes sociales no pueden sustituir el trabajo organizativo, no pueden sustituir el trabajo político. Decía ahora, hace un momento, una colega periodista que me preguntaba sobre eso. Las redes sociales no pueden sustituir en ningún plano, en ningún ámbito de la comunicación humana, digamos en el ámbito de las relaciones personales cercanas, pero también las relaciones colectivas, las relaciones comunitarias. No pueden sustituir el contacto cara a cara, la vinculación directa. Las redes sociales no pueden suplantar a las formas de organización y de articulación política, pero sí son una herramienta sobre este tema. Así como en el tiempo de la guerra, los medios de comunicación eran vistos con mucho acierto como una parte de la estrategia revolucionaria, no como toda la estrategia revolucionaria, sino que una parte fundamental articulada con otros elementos. Las redes sociales deben de concebirse de esta forma. Unas redes sociales planteadas con un sentido crítico, con contenidos críticos, con contenidos liberadores, pero también con la conciencia de que su virtud es también su infortunio. La virtud de las redes sociales, ¿cuál es? Bueno, la agilidad, la facilidad con que penetran, con que son digeridas, pero también las redes sociales, si uno no está bombardeando sobre eso, machacando sobre esto, bueno, los mensajes instantáneos también se descartan rápido. Eso no puede sustituir, pues, esta cuestión que veían los griegos, ¿no? El conocimiento intuitivo, emocional e instantáneo no puede sustituir, pues, el discurso como la vía, pues, larga, la vía, pues, a largo plazo de adquisición del conocimiento. Y eso en educación política, en concientización política es importante. La concientización política no es instantánea. O sea, podemos promover una reacción emocional e instantánea en una coyuntura determinada y puede funcionar a lo mejor, ¿no? De hecho funciona. Pero después de esa coyuntura, de ese momento emocional, ¿qué queda, no? Ese problema también de ciertos movimientos de protesta espontáneos, anticapitalistas, que bueno, después de que pasa la marea o que pasa la coyuntura, pues tienden a dispersarse, ¿verdad? Y cada quien para su casa. Entonces es una herramienta que hay que emplear, porque es importante también pues esta disputa, ¿no? Por el sentido común, por esa construcción de la realidad, pero debe unirse al otro. Es decir, esto que es tan del siglo XXI, esto que es tan moderno, tan de ahora, no puede sustituir la vieja y antigua y bendita práctica de la organización, de buscar a la gente, de hablar con la gente. Muchas gracias.